¿Podemos hablar de orgullo santo? Generalmente cuando hablamos de una persona orgullosa, la rechazamos, ¿no es cierto? Soberbia y todo eso. No estoy hablando de soberbia, estoy hablando de orgullo, y un orgullo santo. Y les voy a decir por qué. Porque es hermoso ver cada vez que abrimos la Biblia y los jovencitos son los primeros en levantar la mano. Y algunos, como siguen teniendo un niño adentro, también de los grandes se levantan. Pero qué hermoso que es poder realmente amar la palabra, no solamente porque estamos jugando, sino porque a través de ese juego aprendemos. Y la primera forma es de saber dónde están los libros de la Biblia. Y en esta mañana muchos han demostrado que saben. Pero a otros todavía les cuesta. No importa, no afloje, siga. Tarde o temprano va a llegar a ser tan habilidoso como los chicos. Y a los chicos les quiero decir, no solamente sean rápidos para abrir la Biblia. Ahora que tienen la grabadora fresca, traten de aprenderla de memoria. Y que ese aprendizaje de memoria baje al corazón. Y de esa manera lo pueden incorporar como estilo de vida, lo que enseña la palabra de Dios. Porque hoy en día necesitamos fundamentos sólidos para la vida. Y los fundamentos que ofrece el mundo son arena movediza. Hoy está el ídolo del momento, mañana está el ídolo de ayer y todo eso. Pero nosotros no estamos adorando un ídolo, estamos adorando al Dios vivo y verdadero, que es eterno, que no pasa y que nos ama. Esto es lo más grande, que a pesar de nuestras fallas humanas, nos ama y nos ama profundamente. Entonces, ¿qué mejor que atesorar en nuestro corazón esas cartas de amor de Dios hacia cada uno de nosotros, donde encontramos tanta riqueza? Cada tanto lo digo, cada promesa que tenemos en la Biblia son como monedas de oro para que nosotros la utilicemos. Y eso, hermanos, no se compra en ningún lado. Se enseña en la casa. Y cuando los padres no se ocupan de los hijos, la iglesia tiene que hacer su parte, pero no es lo mismo. Acá estamos 1 hora o 2 o media mañana, mientras que en la casa están toda la semana. Es un deber de todos los padres enseñar a sus hijos la palabra de Dios, porque el Señor les va a preguntar, ¿qué hiciste con los chicos que te di? Entonces, es un sano orgullo ver cómo nuestros niños buscan la palabra, pero también que esa palabra cale hondo en sus vidas, para que dirijan sus vidas a través de lo que la Biblia enseña. Y si no tienen ese fundamento, el mundo se los va a llevar por delante. Y luego nos estaremos diciendo, ¿qué pasó? Siempre hay un huracán. ¿Vieron lo que pasó en las Bahamas? Prácticamente destruyó todo. Que no sea así con nuestros hijos. Seguimos hablando de la carpintería. Pero vamos a darle otro enfoque. Hay algunos obreros que no están en la planta permanente. Cuando me refiero que no está en la planta permanente de esta carpintería, me refiero que no estaba dentro de los 12 apóstoles, ni tampoco dentro de los 120 que estuvieron en Pentecostés, o quizá algunos más tarde sí. No sé si habrían estado con los 500 que vieron al Cristo resucitado en el monte en Galilea. No lo sé, la Biblia no lo dice, no da sus nombres. Pero lo que sí yo quiero hablar de 2 hombres que eran discípulos secretos de Jesús, pero que en algún momento por las circunstancias de la vida tuvieron que darse a conocer. Porque nosotros no podemos estar mirando por fuera cómo se trabaja en la carpintería de Jesús. Tenemos que involucrarnos, tenemos que ser parte, porque Él nos ha dado herramientas para utilizar. Y cuando una herramienta no se utiliza, se oxida.
tenemos que ser herramientas brillantes. Cuando una herramienta es brillante por su uso. Pero cuando no la usamos, se oxida, que estará muy lindo, recién pintadito, pero no le dieron uso. Por eso nosotros, cuando vemos un poquito la vida de estos dos hombres, nos tiene que llamar la reflexión que tenemos que jugarnos por Jesús. No podemos jugar de afuera, tenemos que estar adentro, involucrarnos. Son hombres que eran buenos, son hombres que amaban la palabra de Dios, son hombres influyentes, o mejor dicho eran, porque ahora están en la gloria, pero cuando estaban aquí en el mundo eran influyentes. ¿Por qué? Porque formaban parte del Sanedrín judío. Así que no eran cualquier cosa, eran muy respetados. Eran personas que podían ir por la calle con la frente en alto y la gente los respetaba. Y eso es bueno, pero le faltaba algo. Le faltaba involucrarse con Jesús, abiertamente. La Biblia dice que tenían temor de los otros porque si se enteraban que eran discípulos de Jesús, seguramente les darían el despido de ese lugar alto en el cual estaban. Ambos amaban la palabra de Dios. Uno de ellos, cuando va a ver a Jesús de noche, me refiero a Nicodemo, Jesús le dice: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Quiere decir que era una persona que enseñaba la palabra. Quizás estaría a cargo de alguna sinagoga, no lo sabemos, pero eran personas que conocían la palabra y eran atraídos por la personalidad de Jesús, por sus enseñanzas, por los hechos milagrosos que él hacía. Tal es así que cuando se encuentra con Jesús, Nicodemo le dice: sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer lo que estás haciendo si Dios no está con él. Una lógica pura. No era ningún tonto. Ya vamos a hablar un poquito más extensamente de Nicodemo. Ahora, ¿cuántos más? Al igual que Nicodemo y José de Arimatea, por ese el otro personaje, ¿cuántos más habrán sido discípulos secretos de Jesús? Y yo siempre acostumbro a preguntarles, hermanos, disculpen si les molestan mis preguntas, pero tengo que ser como el tábano, yo no, tengo que picar porque si no, no reaccionan. ¿Te conocen donde estás como que eres discípulo de Jesús? Para pensar. La Biblia nos dice que el día que Jesús moría en la cruz, a las 3 de la tarde, cuando Él exclama: consumado es, a unos pocos metros de distancia del templo, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se parte de arriba abajo como si una espada lo hubiera cortado. Y algunos sacerdotes que estaban allí, porque era la hora del sacrificio de la tarde, se habrán espantado de lo que estaba sucediendo. Y ese hecho de ver que la forma de poder entrar al lugar santísimo ya no era exclusividad del sumo sacerdote, sino que todos estaban viendo lo que había dentro, la presencia de Dios. Se habrán puesto a pensar y examinar la palabra. Por eso más adelante en el libro de los Hechos encontramos que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, que tarde o temprano los discípulos secretos dejan de serlo y convertirse en discípulos realmente abiertamente. Qué hermoso es que la gente nos pueda señalar y decir: ese es un hombre o una mujer que ama a Dios. Y siempre que nos encuentro, me habla de Jesús. A veces me molesta y otras veces quiero que me hable. Eso es lo que luego nos dicen. Una vez que dieron el paso de fe y entregaron sus vidas a Jesús: gracias por haberme hablado. Gracias por haberme tenido paciencia. Gracias porque no te enojaste cuando te echaba, etcétera, etcétera.
¿Y cuántos más cuando lleguemos a la gloria nos van a decir lo mismo? No lo sabemos, pero sí sepamos que cuando nosotros hablamos de Jesús, nadie puede permanecer indiferente. O están a favor o están en contra. Abiertamente o no. O están a favor o están en contra. Porque podemos hablar de Dios y todos van a estar de acuerdo, al menos la gran mayoría. Aún aquellos que se dicen ateos se dicen gracias a Dios. Todos pueden estar de acuerdo o no con este Jesús de Nazaret, pero todos van a estar de acuerdo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es algo tan extenso y cada uno forma su propia imagen de su Dios, el que más le conviene. Pero con Jesús no pueden hacer lo mismo porque Jesús estuvo en cuerpo humano, Jesús enseñaba de parte de Dios, porque era Dios hecho hombre, cómo debíamos nosotros vivir para agradar el corazón de Dios en santidad. Y aunque a veces esa palabra nos molesta un poco, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, que yo puedo cantar muy lindo, puedo estar dirigiendo, puedo estar predicando, puedo hacer un montón de cosas, pero si mi vida no condice con lo que enseña la palabra, mi destino no va a ser arriba, sino abajo. Vamos a hablar de José de Arimatea. ¿Quiere abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 38 en adelante? Luego de la crucifixión de Jesús, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, una barbaridad, pero bueno. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ese sepulcro, algunos dicen que era propiedad de José de Arimatea. Formaba parte del Sanedrín José. No sabemos mucho de él. Lo poco que dice la Biblia se refiere justamente a esta acción que él tuvo. Era un hombre que esperaba la venida del Mesías. Era un hombre que quizás se deleitaría escuchando las enseñanzas de Jesús. Era un hombre que posiblemente se caía asombrado al ver los hechos portentosos de Jesús. Y cómo el hombre vivía de acuerdo a lo que enseñaba. Tan distinto de los rabíes judíos, tan distinto de la vida de más de uno que estaban allí grandemente cerca del lugar santísimo y que a lo mejor con vestidura, vaya a saber cómo, que causaba la admiración de la gente. Este hombre vestía como cualquier otro. Pero lo que salía de la boca de Jesús eran balazos, disparos, llamando a un cambio de vida. Una de las veces que Jesús dice eso, si ustedes no se arrepienten, perecerán. No tenía pelos en la lengua. Ningún rabino iba a hablar de esa manera porque iba a perder todos sus discípulos. Pero este otro rabí no tenía miedo. Tal es así que en cierta oportunidad, cuando él pone sus condiciones, más de uno se va y él le dice a los 12, si quieren ustedes también, porque yo mis demandas no las cambio. Formaba parte del Sanedrín judío y para ser parte del Sanedrín judío había que conocer las Escrituras. Había que tener una vida intachable. Había que ser realmente un hombre irreprochable en todo sentido. Y este era uno de ellos.
José, de la ciudad de Arimatea. La otra cosa que nos dice la palabra dice que era rico. Era rico, al igual que Nicodemo. No sabemos si tenía algún comercio, si tenía alguna otra cosa, de dónde consiguió su riqueza, si era por herencia. La Biblia no nos dice nada, solamente eso. Era rico. Y ustedes saben que las personas que tienen mucho dinero, que tienen mucha influencia, tienen de todo. Más de una vez abren la boca y ya tienen lo que están pidiendo. Es decir, no le faltaría nada. Era rico, pero era pobre espiritualmente. Porque no tenía al Señor Jesús en su corazón. ¿Cuántas veces decimos, este pobre rico es un miserable porque no tiene la paz de Dios en su vida? Muchos de los ricos hoy en día en el mundo tratan de esconder sus riquezas y cuando alguien se le acerca se preguntan, ¿viene por mí o por lo que tengo? Prácticamente no tienen amigos. Tiene de los otros que se dicen amigos, entre comillas. Pero amigos que se jueguen por ellos, difícil. Yo tuve que trabajar en un tiempo con uno de ellos. Y cada vez que alguien se le acercaba, lo primero que decía, no tengo plata. Sabía, por experiencia propia, que cuando alguien venía cerca y le quería decir algo, le venía a pedir dinero. No tengo plata. Y muchos de ellos hoy en día tienen de todo, pero no tienen a Cristo, son los más miserables de todos. Nosotros que quizás no nos sobra, que por la gracia de Dios llegamos a fin de mes, somos ricos porque tenemos la riqueza de Dios a nuestro alcance, a nuestro bolsillo, a nuestro corazón, a nuestra mente. Porque la riqueza de Dios no es solamente dinero. La riqueza de Dios es tener paz, es estar bien con Él, es poder llegar ante su presencia y decirle, papá, y sentirnos realmente que somos recibidos como hijos. Este hombre José era rico, pero estaba buscando el reino de Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero sin saberlo también este hombre estaba cumpliendo lo que dice Isaías capítulo 53, verso 9, que dice que se dispuso con los impíos, con los delincuentes, su muerte. ¿Recuerdan quiénes estaban alrededor de él en la cruz? 2 ladrones, linda compañía. Pero aún ahí Jesús pudo llevar a uno de ellos a la salvación. Y José de Arimatea cumple la otra parte del versículo que dice, pero con los ricos fue en su sepultura. No sé si él se habrá dado cuenta que estaba cumpliendo la profecía, porque él era rico y estaba haciendo lo que otros pobres no podían. Con su influencia de hombre del Sanedrín ir hasta Pilato, pedirle el cuerpo, retirar el cuerpo y juntamente con Nicodemo comprar esa cantidad sobreabundante de especias para envolver el cuerpo de Jesús con una sábana nueva, limpia. El sepulcro también era nuevo. ¿Cuántas cosas que usó Jesús que eran nuevas? ¿Se acuerdan cuando él va a entrar a la ciudad de Jerusalén? Le traen un burrito que nadie lo había montado todavía. ¿Cuántas cosas? No tenía casa propia, pero la casa de los hermanos de Betania siempre estaba abierta para él. Siendo dueño de todo, se hizo pobre para que nosotros, como dice la Escritura, con su pobreza fuésemos enriquecidos. Lo puso en su propia tumba nueva, sin estrenar. Le entregó a este Jesús de Nazaret lo mejor que tenía. Sus bienes a su disposición. Y lo que quizás
nunca hubiera entregado a otro la tumba que él había preparado para sí misma. Hablemos un poquito de Nicodemo. Vino a Jesús de noche. ¿Por qué? Podría haber enviado un sirviente para hacer las preguntas que él le hizo a Jesús. Pero su corazón no estaba dispuesto a que le trajeran lo que Jesús dijera, si quizás no habría tergiversaciones. Como muchas veces sucede, que decimos A y el otro entiende B. Entonces vino personalmente, pero ¿por qué de noche? Porque tenía miedo de ser descubierto. Al igual que el otro, era un discípulo secreto. Pero que en otra oportunidad, frente a sus colegas del Sanedrín, defendió a Jesús. Cuando sus colegas estaban tramando matar a Jesús, él les dice: nuestra ley no nos dice que tenemos que escuchar a aquel que estamos acusando, a ver si es cierto o no lo que le decimos. Ni lo escucharon y prácticamente le dijeron: ¿que vos también sos de ellos? Con la muerte de Jesús decidió dar el paso de fe. A veces tenemos que llegar a situaciones extremas para reaccionar y ver realmente dónde estamos parados. Porque aquí dentro todos nos conocemos, todos nos amamos, todos nos saludamos. Y afuera, en el lugar de combate, ¿qué se hace con los desertores? Se los ejecuta como traidores. Y nosotros no podemos desertar de nuestra fe. Podremos tener problemas y los tenemos como todo el mundo, pero tenemos a alguien que nos sostiene, alguien con mayúscula, que nos renueva las fuerzas todos los días cuando vamos a Él, porque solos no podemos. Quizás nos creemos muy fuertes, musculosos espiritualmente, pero cuando el diablo nos sopla nos vamos al piso. Y tenemos que estar firmemente parados en nuestra fe, en aquel que se jugó por nosotros, dejando su gloria y dejarse matar por cada uno de nosotros para que pudiéramos tener la puerta al cielo abierta de par en par. ¿Nos jugamos nosotros por Jesús de esa manera? Este hombre, quizás ya convencido, llegó a convertirse en un discípulo. Fíjense la diferencia. Una cosa es estar convencidos. Y aquí, que necesitamos la información para saber evaluar. Pero si ese convencimiento no baja al corazón, no se convierte en acción, no hay una transformación interior en nuestro corazón que solamente el Espíritu de Dios produce, todo lo demás es hojarasca, no nos sirve. Y más de uno, cuando habrá llegado a la gloria, si es que directamente no fue al otro lado, me ha dicho: pero Señor, yo puse todos mis títulos, mis propiedades, que esto, que el otro, a tu servicio. Y si el Señor nos dice: yo no te pedí eso, yo te pedí tu corazón. ¿De qué vale dar lo que nos sobra si el corazón no está comprometido con Él? ¿Se acuerdan cuando Jesús se sentó una vez frente al lugar donde estaban trayendo sus ofrendas a la gente? Y había gente que traía un montón unas bolsas llenas de monedas y la derramaba allí, la dejaba allí. Otros traerían otras cosas. Pero una pobre viuda trajo 2 centavitos. Y Jesús llamó a su discípulo y dice: esta mujer echó más que todo lo demás. ¿Dónde estaba la diferencia? Primeramente había una entrega del corazón. Una vez, recuerdo que se estaba levantando la ofrenda y luego los hermanos me contaron, no fue aquí, fue en otra iglesia: pastor, hemos encontrado esta nota. ¿Sabe lo que decía? Hoy no tengo dinero,
No puedo ofrendar como siempre. Pero entrego mi vida al Señor. ¿De qué vale todo lo demás si nuestro corazón está lejos de Él? ¿Qué es el reproche que el profeta le daba a su pueblo? Isaías capítulo 29. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos. Por eso, mis hermanos, como pastor tengo que funcionar como tábano y picarlos con estas preguntas para que realmente pensemos seriamente, a solas, cada uno con Dios. Señor, ¿mi forma de vida te agrada? No quiero ser un discípulo secreto. Quiero que todo el mundo me reconozca, para bien o no, de que soy un discípulo tuyo porque vivo de acuerdo a tu palabra. Estos hombres amaban más la gloria humana que la gloria de Dios. Hasta que tuvieron que decidirse. Espero que cada uno de nosotros vivamos desde un principio nuestra vida en ese encuentro con Jesús, sea sincero y profundo. Y que renovemos nuestra entrega al Señor diariamente. Sí, aquella primera vez, que vaya a saber cuándo fue, si niño, joven, adulto, mayor, no importa. Todos los días usted come, ¿no? Y come varias veces todavía por la gracia de Dios. Todos los días se encuentra con Él. No importa si cuando va caminando por la calle usted se pone a hablar con el Señor. Aunque lo tilde al de loco. Mira, habla solo. No importa. Hable con su Señor. Cántele alabanzas. Mientras va cantando, mientras va caminando, mientras va viajando. Deje que su corazón se exprese en su amor por el Señor. Cuando alguien ama a otro, le escribe cartas, le dice palabras hermosas, la alienta, quiere estar con esa persona. Y entonces nuestro amor por el Señor, ¿cómo lo expresamos? ¿Viniendo todos los domingos a adorarle? Sí, pero no alcanza. Una mañana en 7 días no alcanza. ¿Te comería solamente los domingos a la mañana? Pienso que no. Y alimente su alma. Porque Jesús decía que Él es verdadera comida y verdadera bebida. Necesitamos más de Él. Cuando usted come, sea lo que fuere, eso se transforma en parte suya. Porque su cuerpo necesita ese alimento. ¿Y el alma? Porque el cuerpo va a quedar en el cementerio alguna vez. Y el alma, no sea un discípulo secreto. Busque realmente ser parte de la planta permanente de este carpintero de Nazaret. Y finalizo con esto. No podemos ser obreros de la carpintería de Jesús como espectadores. Debemos ser parte para que todos nos conozcan que hemos estado con Jesús. ¿Oramos? Señor, en esta hora te damos gracias por habernos mirado con misericordia y haber llegado a nuestras vidas para que podamos conocerte y poder amarte para poder servirte. Si no buscamos ese encuentro contigo todos los días, Señor, nos falta lo importante, lo primordial. Te necesitamos, Señor. Aunque a veces creemos que somos fuertes,
Sin ti no valemos nada. Pero contigo, Señor, como decía el salmista, con mi Dios asaltaré muros y quebrantaré los cerrojos de hierro. Señor, bendice tu iglesia, para que seamos, Señor, instrumentos tuyos de bendición, con los dones que tú nos has dado, con esas herramientas preciosas, Señor, sean cuales sean, mientras vengan de tu mano, son las mejores, las más eficaces, para llegar al corazón del otro que todavía no te conoce y que puede ser muy rico, pero por dentro es un pobre miserable porque tú no estás allí. Bendice a nuestros niños, Señor, que están aprendiendo a conocer tu palabra, para que esa palabra los llegue hasta tu presencia y al encontrarse contigo puedan rendir sus vidas y serte herramientas útiles para ti, Señor, porque tú lo mereces todo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.